desde el mes pasado. Entonces, me, me permiten ir compartiendo la pantalla. Sí, muy bien. Y esta, la presentación de esta noche, en esta hora la vamos a usar, pero demasiado, de una manera demasiado interactiva, ¿sí? Entonces, con esta reunión, sí quiero que activamente ustedes hagan preguntas, ¿sí? Como justamente por el tema del audio, sí que cuando tal vez muchos quieren hablar y exponer explicaciones, ¿no? No lo vamos a hacer hablando, más bien si quisiera que lo escriban, ¿sí? Porque cuando escribimos, resumimos más, ¿sí? Entonces, escribiendo vamos a ser más puntuales, entonces sí va a ser eso súper necesario para esta actividad porque realmente yo solo voy a hablar un poquito de esto, porque lo demás quiero que ustedes me vayan como exponiendo sus casos, ¿no? Tal vez experiencias, tal vez alguna duda que tienen con respecto. Ya, ahí estamos. Justamente la última charla habíamos estado viendo el tema de la comunicación y yo les decía que en la siguiente vamos a ver cómo comunicar estas cosas, ¿sí? Entonces, como la comunicación yo les decía que es transversal a todo, o sea, nos atraviesa a todos y hay la parte de la teoría de la comunicación nos dice que nosotros no utilizamos la comunicación, sino que la comunicación nos utiliza a nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos comunica. Sea que yo hable o que no hable, ya estoy comunicando. ¿Sí? Entonces, la comunicación, al utilizarnos a nosotros, va a ser imposible no comunicar. Entonces, justamente hoy vamos a ver unos ingredientes interesantes que yo he puesto aquí para comenzar a comprender esta parte, ¿no? De la comunicación. Entonces, eh, justamente el título que yo le ponía a este tema es cómo hablar, ¿sí? Y el tema de la charla en sí es, y cómo hablo con mis hijos, ¿sí? Y ahora, ¿cómo hago esta comunicación? Entonces, vamos a pasar justamente a la siguiente parte, ¿sí? Y quisiera que pongan bastante atención al enunciado que dice. Dice ingredientes. Pero estos ingredientes son curiosos, ¿no? Generalmente cuando uno hace, va a cocinar un postre, un pastel, algo rico, ¿verdad? No sé cuál es su comida favorita por ahí, pero cuando uno va a cocinar algo rico, sí, uno busca los mejores ingredientes, ¿verdad? No creo que alguien cocine diciendo, a ver, voy a hacer el peor pastel, entonces va a ser la peor, no sé, va a coger los peores ingredientes. En este caso lo vamos a hacer al revés, ¿sí? Les voy a hablar de estos ingredientes, pero los ingredientes para empeorar la comunicación. Sí, antes de nosotros ver cómo comunicarnos de manera correcta, primero tenemos que ver qué es lo que no tenemos que hacer. Sí, entonces les voy a hablar de 5 ingredientes que si ustedes lo han estado haciendo, eso puede ser una indicación de que su comunicación tal vez está fallando por ahí. ¿Sí? Entonces, estos ingredientes para empeorar las cosas, ¿sí? Es de lo que les quiero hablar, ¿sí? Vamos con la primera, con puntualizar, ¿sí? Si ustedes ahorita hacen como una imagen en su cabeza de puntualizar, y aquí quisiera que sí vayan usando el chat, que les voy a ir leyendo también. Cuando ustedes escuchan esta palabra puntualizar, ¿qué es lo que se les viene primero a su mente, a la cabeza? ¿Sí? ¿En qué piensan cuando yo digo puntualizar? ¿Sí? Y yo les voy a dar ejemplo de algo que a mí se me viene a la cabeza. Es como cuando uno coge la punta del lápiz o del esfero y como que aplasta en una hoja así, ¿verdad? Y deja ahí la marca hasta puede que pase al otro lado, ¿sí? Entonces, eh, como les decía, quisiera que vayan interactuando ahí en el chat. Cuando ustedes escuchan esta palabra puntualizar, ¿qué es lo que se les viene a la cabeza? ¿Sí? Mientras yo les voy a dar la explicación de qué significa esto. Cuando alguien está puntualizando, eso quiere decir que alguien está defendiendo sus razones, ¿sí? Entonces, yo sé que es así y se hace así y esto es así. Tú hiciste mal, ¿sí? Y cuando yo puntualizo, ¿sí?
tal vez yo sé que la otra persona está bien en lo que dice, tal vez sí, yo me equivoqué, yo hice las cosas mal, pero de la manera en como me dice la persona, me causa mi irritación. Sí, no sé, tal vez a cuántos papitos, no sé si aquí igual hay adolescentes, jóvenes, niños también, que tal vez cuando su papá o mamá les decía algo, es que mira esto que no hiciste y ustedes se sienten irritados. O pensemos, porque aquí todos hemos sido adolescentes y, y todos hemos pasado por la etapa de juventud, ¿verdad? Que ustedes recuerden cuando sus papás o sus parejas les decían algo como que es que tú esto, tú esto, tú esto, tú esto. Y ustedes en lugar de comprender, ¿sí? Lo que hacían es irritarse, les daba más iras lo que les decía, a pesar de que ustedes sabían que ellos tenían la razón, ¿sí? Puntualizar es justamente eso, que yo estoy diciendo algo, yo estoy recalcando, por aquí usan esta palabra recalcar, ¿sí? Yo estoy recalcando algo, pero la manera en que lo hago causa irritación al otro. Entonces, muchas veces esto lo estamos utilizando en la comunicación. Entonces, mientras más lo digo, mientras más lo puntualizo, a mí más, mejor me causa iras de eso, ¿sí? Y por eso es que esta es un fallo en la comunicación, es un ingrediente que solo empeora las cosas. Sí, y generalmente quien está puntualizando es como muy lógico, ¿no? Como que es obvio, sí. Es obvio esto que hiciste mal, o sea, lo hiciste mal y tienes que verlo, ¿sí? Y la forma en la que le estoy diciendo es lo que empeora esto, ¿sí? Entonces, ese es el primer ingrediente para empeorar la comunicación, ¿sí? Por acá me dicen exponer de una forma más amplia y precisa. Ya, por acá dicen recalcar siempre el mismo error, reclamar lo mismo que ya pasó. Sí, tiene que ver con eso, sí, pero no tiene tanto que ver qué es lo que estoy reclamando, sino cómo lo estoy haciendo, sí. Y ya vamos a ir viendo justamente qué es lo que podemos ir corrigiendo. Vamos con la siguiente, recriminar, sí. Recriminar, esto de recriminar es interesante porque tal vez cuántos de aquí se han sentido recriminados por alguien. Sí, alguien que les dice, alguien que les comienza a hablar a ustedes, pero para hacerles sentir culpables. Tú hiciste esto, es tu culpa porque tú hiciste esto y pensaste, me dijiste esto, pensaste así. Entonces, el recriminar, sí, es algo que pasa además demasiado en las parejas. Más que todo esto pasa en las parejas, sí, que siempre se están recriminando, sí. Y lo que sucede aquí constantemente es que esta recriminación es muy usado en el tema judicial. No sé si aquí hay algún abogado, abogada, alguien que sepa algo del tema legal, pero la recriminación es algo utilizado en la parte judicial principalmente. ¿Por qué? Porque al que es culpable, yo le tengo que hacer notar que es culpable. Pero esto funciona en los juzgados cuando estamos hablando temas legales, en la pareja y en la familia, recriminar es un ingrediente que solo empeora las situaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque alguien que tal vez sabe que ya es culpable, el que yo le haga sentir más culpable solo va a hacer que todo sea un desastre. ¿Sí? Por acá me dicen criticar, echar la culpa a los demás. Muy bien. Entonces, recriminar es este segundo ingrediente. Y acuérdense, cada vez que alguien recrimine, es como que si le estamos poniendo en un estrado, ¿sí? En un estrado y le estamos sentando en la silla para ser juzgado. Entonces, imagínense, alguien que se siente juzgado, ¿cómo va a reaccionar? A la defensiva, ¿verdad? O sea, se va a defender el que se siente juzgado. Entonces, esto cuando pasa en las parejas, con los hijos, entre los padres y los hijos o entre los hijos mismos, el recriminar solo hace que todo empeore. Sí, muy bien. Vamos a pasar a la tercera, que es echar en cara. Y esta es una de las peores. Creo que aquí todos, absolutamente todos, lo hemos hecho y nos han hecho esto. Sí. Entonces, el echar en cara justamente es es un ingrediente que también ayuda a empeorar todo, porque cuando yo echo en cara, lo que estoy haciendo es ponerme en la posición de víctima. Y hay una frase muy interesante que dice, cada víctima crea su propio verdugo, ¿sí?
cada víctima crea su propio verdugo. Entonces, cuando alguien echa en cara las cosas, automáticamente se está poniendo en la posición de víctima y al otro le está viendo como un verdugo, ¿sí? Como alguien que va a ser, alguien que va a hacer algo que ha hecho lo peor, ¿sí? Acordémonos que los verdugos, justamente en la antigüedad y más que todo en la Edad Media, los verdugos estaban encargados de decapitar, de ahorcar a las personas, ¿verdad? Entonces, imagínense, un verdugo era alguien que estaba justamente para hacer algo que tenía que ver con la muerte, ¿sí? Entonces, cuando alguien echa en cara las cosas, ¿qué es lo que hace? Se pone automáticamente en un puesto de víctima y automáticamente crea su propio verdugo, ¿sí? Entonces, acuérdense siempre de esta frase. Cuando alguien esté echando en cara algo, sí, se está poniendo en víctima y habrá creado su propio verdugo, ¿sí? Entonces, este es el tercer ingrediente perfecto para arruinar la comunicación, ¿sí? Para hacer que la comunicación sea la peor, ¿sí? Entonces, este caldito de mala comunicación ya se va como tomando más sabor, ya está tomando más forma, ¿sí? Vamos con el siguiente, sermonear. Sí, la palabra sermón es bastante interesante porque quienes aquí asisten a una iglesia, ¿sí? Lo que el pastor, ¿sí? Prepara para los domingos es un sermón, ¿sí? Y el sermón se basa más que todo en un criterio moral, ¿sí? La Biblia en general tiene criterios que tienen que ver con lo moral, con lo ético, ¿sí? Con principios de vida, ¿sí? Con reglas, con normas, con límites, ¿sí? Cosas que nosotros hemos hablado ya en nuestras charlas, ¿sí? Pero cuando yo estoy sermoneando, cuando un padre está sermoneando a sus hijos, cuando la pareja está sermoneando a la otra pareja, ¿qué es lo que sucede? Yo me pongo en una posición moral como que si yo fuera una persona que nunca comete estos errores. Y algo que sucede bastante a menudo es que cuando comenzamos con a sermonear a los demás, lo único que creamos en el otro, además de sentimientos de culpa, es irritación. Sí, yo solo provoco que se irriten, porque imagínense que yo les dijera, ¿no? ¿Saben qué? Yo como soy psicólogo, yo sí sé hablar. Entonces, por ende, con mi pareja nunca voy a tener problemas, con mi familia mucho peor, nunca voy a tener problemas. ¿Por qué? Porque yo sí sé hablar. Entonces yo me estoy poniendo probablemente en una posición moral que a ustedes les van a hacer sentir probablemente como, y chuta, ¿y ahora yo en qué papel quedo? Sí, entonces soy la peor persona porque yo no sé hablar, entonces allá el psicólogo que sí sabe hablar perfecto, sí. Entonces uno se pone en esa posición y es incómoda. Esa posición es incómoda, sentirse sermoneado. Esto funciona en el tema, como yo les decía, en la iglesia, sí, porque en este caso el pastor, la pastora, quien está de líder al frente, de hecho, y de por sí debe estar en un proceso de haber creado esta situación moral con la que va a tener la autoridad de decirte, esto está mal, ¿sí? Pero generalmente, ¿qué pasa? En la casa, a veces los papitos, las mamitas ponen reglas que no se cumplen o que ellos mismos no cumplen, ¿sí? Y es como, digamos, hay papitos o mamitas que a veces me dicen, pero es que mi hijo no barre. Y cuando se les pregunta a los papitos o las mamitas, ¿y usted se toma el tiempo tal vez para barrer o para enseñarle a sus hijos a barrer? No, sí. Entonces, cuando yo comienzo a sermonear sobre algo que yo no hago, que yo no vivo, que yo no predico, que yo no hago, entonces esto más bien va a causar irritación, sí. Y es justamente, esto es justamente con lo que pasa con las ideologías de hoy en día. Sí, las ideologías lo que hacen es crear un constructo moral que cuando a mí me dicen, no, es que lo que tú piensas está mal. ¿Por qué? Entonces lo que yo sí pienso está bien. Sí, entonces constantemente estamos en esa lucha. Entonces sermonear, sermonear y sermonear. Si ustedes tienen este cuarto ingrediente para esta sopita de mala comunicación, pues está quedando justamente perfecta esta receta. Y vamos a la última, al quinto ingrediente, el te lo dije. ¿Cuántos de nosotros hemos sido víctimas del te lo dije? Yo sabía que esto no era así y terminaste haciéndolo. Sí.
quiénes lo han dicho y quiénes lo han recibido, artífices y víctimas de esto. Sí, te lo dije, te lo dije. Entonces, el te lo dije también es algo que si yo lo voy a usar en la comunicación, lo único que va a provocar es desastres. Sí, porque a ninguno de nosotros nos gusta que nos puntualicen algo que ya sabemos que lo hicimos mal. Sí, entonces que alguien te diga, ya ves, yo te dije, lo que va a provocar es más irritación, más malestar y obviamente vamos a crear pelea con esto. Sí, entonces estos 5 ingredientes, puntualizar, recriminar, echar en cara, sermonear, el decir te lo dije, lo que van a crear es la receta perfecta para arruinar la comunicación en su casa y en su relación de pareja. Sí, entonces de una manera, y esto lo vamos a ver de esta manera humorística, sí, y lo voy a decir de esta manera, pero si ustedes han metido estos ingredientes en su vida, felicidades, han creado la receta perfecta para arruinar la comunicación en su casa y en su relación de pareja. Sí, entonces hay que tener justamente en cuenta esto para no cometer estos errores, para comenzar a corregirlos. Muy bien, entonces, justamente yo les decía, esta presentación es súper cortita porque esta es la única diapositiva que yo hice y más bien quiero pasar a la última antes de pasar a las preguntas. ¿Sí? A mí hay un versículo que a mí me gusta mucho, ¿sí? Que dice, y es algo muy sencillo, dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Cuando la Biblia habla del corazón, no se está refiriendo al corazón de carne que tenemos aquí, ¿sí? Cuando la Biblia habla del corazón, se refiere a nuestra mente, ¿sí? A nuestra mente, a estas intenciones muy conscientes que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, si nosotros cambiáramos el contexto de este versículo, podría decir justamente porque de la abundancia de lo que hay en mi mente va a hablar mi boca. Entonces, justamente tenemos que ponernos a pensar, ¿cuáles de estos ingredientes yo tengo siempre en mi mente? Sí, tal vez porque a mí me lo dijeron y ahora tal vez yo estoy en la posición de querer decirles a otros, o porque tal vez es algo que ni siquiera me estoy dando cuenta que lo estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, esto está justamente en Mateo y en Marcos también. Y el contexto de esto es, Jesús les estaba hablando a los fariseos, ¿sí? Y hay en Marcos, el versículo dice, hay hombres que dicen que son buenos, pero hacen cosas malas. Y luego Jesús les dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sí, y Jesús les hacía ver justamente estas situaciones. Hay personas que se jactan que dicen, es que yo soy bueno, yo ayudo a los demás, yo no hago cosas malas, pero en la práctica de su día a día no están haciendo las cosas de manera correcta. ¿Sí? Entonces, justamente de lo que yo tenga en mi mente, de esa manera voy a actuar, de esa manera voy a hablar. ¿Sí? Entonces, vamos a volver justamente a esta diapositiva con la que les decía, y quiero que pasemos ahora sí a las preguntas. Sí, entonces, por favor, les decía, no vamos a usar los micrófonos. El que quiera hacer una pregunta, comience a escribir en el chat. Tenemos el tiempo bastante prudente para ir respondiendo. Si tal vez yo noto que las preguntas son un poco similares, vamos a seguir pasando a otras preguntas. Y entonces ahora sí quisiera que por favor se den mucho gusto, sí, haciendo preguntas. Sí, con tal vez algo que les ha pasado en su casa, con tal vez alguna situación que ustedes no saben cómo manejar en su casa, pero que sea bastante puntual, ¿sí? Para poder ayudarles. El tema de la comunicación no es tanto de teoría y de explicar, no. Nosotros de por sí ya nos comunicamos, entonces la única forma de cambiar nuestra forma de comunicarnos es a través de la práctica, ¿sí? Es a través de practicar una nueva comunicación, ¿sí? Entonces, por favor, ahí sí les quiero pedir que vayan escribiendo sus preguntas, sus experiencias, tal vez si quieren que recalque algo que tal vez no quedó muy claro con respecto a estos 5 ingredientes, ¿sí? Pero como haciendo un resumen bastante rápido, puntualizar tiene que ver con estar ahí con lo mismo, pero tiene que ver con la manera en que yo lo digo, ¿sí? Tiene que ver mucho en cómo yo lo digo. El tema de recriminar tiene que ver más bien con algo de hacer sentir culpable al otro, como estar en un juzgado, ¿sí? Echar en cara lo que hace es crear víctimas y verdugos, ¿sí? Y el sermonear más bien tiene que ver con un aspecto moral, como que
yo sí estoy bien y tú no. Sí, y estás mal porque yo lo digo. Sí, y el te lo dije, el famoso te lo dije. Sí, el saber que yo tengo la razón, pero te caigo ahí mismo porque tenías que saber que ibas a hacer mal. Sí, muy bien. Y por aquí nos dicen, sería que nos den ejemplos de ellos mismos cuando la vida es más de errores que una vida perfecta. Ya, aquí tal vez sí me podría aclarar un poquito a qué se refiere, sí, pero em, vamos justamente con las preguntas que ustedes quieran hacer. Esta es su oportunidad para resolver estas cosas. Sí, porque como les digo, esta parte de la comunicación, de cómo hablar, es solo a través de la práctica y es a través de ir identificando cuál de estos ingredientes terribles yo estoy usando, tal vez para comunicarme. Sí, muchas veces nos encontramos con papitos que dicen, es que yo ya les he dicho que tienen que arreglar la casa y no hacen, y no hacen, y les repito una y otra vez, les he pegado, les he castigado, les he quitado cosas y nada funciona. Entonces, probablemente se esté utilizando alguno de estos ingredientes, por eso no funciona. Sí, y es porque tiene que ver en la manera en cómo nos estamos comunicando. Sí, muy bien. Muy bien, aquí nos dice, cuando yo mando a mi hija a hacer algo, supongo, tengo que decirle a cada rato y a cada rato. Sí, ya estamos viendo un ejemplo un poco más claro. Bueno, por aquí nos están saludando, así que papitos, mamitas, con mucha confianza hagan sus preguntas para irlas respondiendo. Sí. Para tal vez quienes no nos escucharon, al inicio habíamos dicho que no vamos a hacer preguntas por los micrófonos, ¿sí? Sino que más bien vayan escribiendo en el chat. ¿Por qué? Porque si no, van a comenzar a abrir los micrófonos y va a comenzar a haber mucha interferencia, ¿sí? Entonces, si ahí nos pueden ir escribiendo su pregunta, su duda o alguna aclaración que ustedes quieran que les hagamos con respecto a estos ingredientes de cómo empeorar la comunicación, con mucho gusto les ayudamos. Sí, vamos a ir con este ejemplo, ¿no? Que supongo que a muchos papitos les pasa, ¿no? Repito y repito y repito las cosas y no me obedecen, ¿sí? Por acá dicen, por ejemplo, sería que en vez de pegar o recriminar, deberíamos de ejecutar la acción de prohibirles algo. Eh, el tema de prohibir cosas más bien debe ser guiada de una manera estratégica. Porque si yo prohíbo demasiado las cosas, lo que luego provoco es que los chicos dejen de tener interés. O sea, igual me va a prohibir. Entonces hago lo que quiero, igual me va a prohibir. No sé si les ha pasado eso, ¿no? Ah, igual me va a pegar. Yo recuerdo que la última vez que a mí me castigaron con la correa, yo tenía 15 años y fue porque, bueno, yo había entrado, yo estaba como un año adelantado en el colegio, ¿no? En cuarto curso yo recién tenía 15 años y me acuerdo que física, para mí física era la peor materia y yo no había llenado mi cuaderno de materia. Entonces resulta que el profesor nos revisa el cuaderno y yo no tenía mi cuaderno. Y le llamó a mi papá, habló con mi papá y me acuerdo que mi papá llegó esa noche y me dio 5 correazos. Sí, esa fue la última vez que yo dije, yo no quiero que me sigan pegando. Sí, y fue la última vez. Y yo desde ahí, de una manera bastante como constante, hasta ahora en la universidad, aunque ya nadie me revisa mis cuadernos, pero yo paso materia, tengo en orden las cosas porque no quería volver a que suceda esto. ¿Qué pasó aquí? Sí, ¿a qué es lo que quiero llegar con eso? Cuando uno crece, los correazos, del que le hablen, ya no duele. Yo recuerdo la última vez que mi mamá me dio con la correa, ni me dolió. Entonces es como los castigos demasiado hechos lo que provocan es una rebelión. O sea, igual me va a pegar, igual me va a hablar, igual me va a decir algo, pero igual yo puedo seguir haciendo las cosas. Entonces, justamente el tema de castigos o el tema de quitar cosas, porque igual los chicos si no haces esto, no puedes ver la tele. Entonces,
esto se repite tanto, 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 tanto que deja de ser algo funcional. Entonces dice, "Ah, igual no voy a hacer, igual no me va a dejar ver la tele. No lo hago, sigo sin hacer caso". Entonces, con este tema de tal vez quitar cosas o dejar como dejar de permear, hay que hacerlo de una manera bastante estratégica. Bueno, ahora sí ya comenzaron a escribir, así que vamos a ir. Ya se están animando mucho más. Esta está interesante. ¿Con qué palabras puedo reemplazar el te lo dije? Sí, y vamos con este. Esto es algo bastante útil, sí. Y esto más bien es una práctica, porque el te lo dije nosotros tenemos tanto en la cabeza que hasta de forma automática se nos sale, sí. Para nosotros reemplazar el te lo dije, sí, hay que más bien, porque el te lo dije es una afirmación, ¿no? Eh, Cuando se trata de niños o chicos, para que ellos sepan la responsabilidad de lo que cometieron, hay que devolverles la pregunta, ¿sí? Entonces aquí hay que preguntar si tal vez su niño, el adolescente o los jóvenes que aún siguen viviendo y los niños también, eh, lo que se puede hacer es devolver esto con una pregunta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, digamos que le dijimos, ¿no? Si tú sigues el típico, ¿no? Te vas a caer y luego, te dije que te ibas a caer. Sí, es el ejemplo más común, ¿no? Em, Muchas veces la forma más sencilla de hacerlo es preguntarle, ¿tú qué crees que pasó? Sí, ¿qué crees que pasó? Entonces a veces los niños se quedan así como, no sé. ¿Por qué? Porque yo le estoy devolviendo al otro la responsabilidad. Cuando yo hago estas preguntas, le devuelvo la responsabilidad al que se equivocó. Entonces, yo ya no me veo como el que le está achacando ahí, le dice, te dije que iba a pasar esto. ¿Sí? O se puede variar la pregunta, ¿no? ¿Qué crees de esto que sucedió? ¿Tú qué crees que salió mal? ¿Sí? ¿O de qué te das cuenta tú que salió mal? ¿O qué crees tú que hiciste mal aquí? ¿Sí? Y darle la oportunidad de que el otro procese lo que está sucediendo. Sí, entonces, para reemplazar el te lo dije, primero hay que dejar de afirmar y más bien preguntar. Sí, hay algo que un profesor a nosotros en la universidad nos decía, es que si nosotros queremos saber qué pasó sobre algo, hay que preguntar. Sí, hay que preguntar. Y muchas veces los hijos, eh, no sé si les ha pasado que a veces los chicos están como abombados de tantas cosas y están como en blanco, o sea, no responden, no dicen nada. ¿Y es por qué? Porque estoy haciendo tantas afirmaciones que es como que todo ya está respondido. Sí, entonces para reemplazar el te lo dije, hay que usar preguntas. Sí, y no caerles de encima, ¿sí? Porque eso también afecta al tema de la identidad, ¿no? El decir te lo dije cae en el hecho de que, entonces, como tú me lo dijiste, tú sí sabes y yo no. Entonces, constantemente yo estoy en una posición de siempre hago malas cosas, siempre me equivoco y los demás siempre me están recalcando que así es. Sí, entonces más bien es llevar este tema a las preguntas. Vamos por acá. Por acá nos dicen bonita charla y esto nos sirve para guiar a nuestros hijos en caso los míos si acatan todo. Qué bueno que sucede esto, la verdad, porque el que ustedes pueden ir descubriendo ciertas cosas les va a permitir a ustedes también aclarar muchas dudas, ¿verdad? Muy bien. Ya vamos a pasar con qué pasa cuando estamos repite y repite las cosas. ¿Cómo sería la forma correcta de corregir? Sí. Primero, dejar del tema de los castigos físicos, sí, porque buenísimo fuera que si va a ser de forma física, se lo haga de manera correcta, sí. Hay muchas formas en las que a los hijos se les puede ir corrigiendo, sí, de manera correcta. Si se trata de niños, sí, los niños necesariamente deben ver a los ojos de los papás. Sí, entonces si un niño hizo algo incorrecto, el niño que va a estar parado
la posición correcta de nosotros frente a eso no es estar parados y mirarles a ellos hacia abajo para decirles las cosas, sino más bien arrodillarse y estar a la misma estatura de ellos, mirarles a los ojos, ¿sí? Y decirles, mira, lo que tú hiciste no es correcto por esta razón, por esta razón, por esta razón. Y recalcarles que a pesar de que nosotros les amamos como padres, va a ser necesario corregirles, ¿sí? Entonces, de esta forma yo sí puedo quitarles algo, prohibirles algo, decir, mira, por esta semana, por lo que tú hiciste y que tú sabes que estuvo mal, sí, no sé, no vas a utilizar el celular por una semana, sí, que es diferente a decir, mira, esto hiciste mal, presta el celular, presta para acá, una semana no vas a estar con esto. Entonces, ¿qué provocó? Que el otro solo se rebele nada más y que el otro se irrite y el niño y con los adolescentes, ¿cómo se puede ir cambiando esta parte? Con los adolescentes a ellos hay que engancharles, ¿sí? Un adolescente ya no necesita que usted le eduque, un adolescente necesita que usted le contenga, le sostenga, ¿sí? ¿Por qué? Porque un adolescente está con tantas cosas y cambios en su cabeza que ellos no necesitan educación ese rato, ellos necesitan que alguien los sostenga, ¿sí? Entonces, si en algún momento, y esto es algo que va a ir mejorando incluso en el tema de la relación, ¿sí? Si al adolescente le podemos decir, mira, acompáñame acá, vamos a la tienda, si es que hay más posibilidad, no, vamos a este parque, te invito a un helado, y enganchándole al adolescente yo le voy a poder decir, mira, estas cosas están sucediendo, y aquí algo importantísimo, papitos y mamitas, los niños, los adolescentes también deben saber que usted siente dolor, porque a veces el papá o la mamá está en una posición de que frente a ellos no voy a llorar, frente a ellos me tengo que mostrar fuerte. No, esto es un error, porque si usted se muestra como un robot, como una piedra, entonces usted está mostrando una imagen de que siempre aguanta, ¿sí? Los hijos también necesitan saber que usted fue lastimado, que a usted no le agradó cierta situación, que a usted también siente dolor, ¿sí? Esta frase es muy común de los papitos, ¿no? Que a veces dicen que cuando van a castigar a los hijos, a los papitos les duele a ellos más, ¿sí? Y miren esto, yo no les puedo decir, sí, miren, tienen razón porque yo no soy papá todavía, pero yo creo que sí es así. Sí, el hecho de que tal vez a alguien le llamemos la atención, yo trabajo con adolescentes, con niños en la iglesia, y muchas veces decirles a los chicos, mostrarles algo, a mí primero me da vergüenza, a veces pararme al frente y decirles algo que hicieron mal, ¿sí? Entonces, la forma es esto, ¿no? Con los niños, ponerse a la altura de ellos y mirarles a los ojos, ¿sí? Y ser amorosos con esto. Eso es corregir con amor, ¿sí? Saber que te voy a decir que esto hiciste mal. ¿Qué piensas tú? ¿Sí? ¿Qué crees tú? ¿Lo hiciste bien o lo hiciste mal? ¿Estuvo correcto o incorrecto? ¿Sí? Y luego dar el castigo, ¿no? Te voy a quitar esto, por este tiempo no vas a hacer esto, ¿sí? Entonces así uno evita llegar a los golpes, llegar a veces a estos coscorrones que se les da a los chicos o a gritarles. Pero esto es algo que se debe practicar, como les digo. Tal vez a la primera no les salga, pero es algo que hay que ir como practicando, ¿no? Vamos a ir a la siguiente. Dice, entonces, ¿cómo saber educar bien a nuestros hijos? Tal vez si se especifica un poco más de esta pregunta, está como muy amplia, ¿sí? ¿Cómo hacer para que mi hijo entienda? Dependiendo qué edad tiene, ¿sí? Porque a no todos se les puede tratar igual, depende del rango de edad, ¿sí? Tal vez si ahí me pueden aclarar un poquito. Porque aquí me dicen, ¿qué puedo hacer cuando le digo a mi hija, tiene 14 años, le digo que haga algo, no lo hace, tengo que repetirle 2 veces para que lo haga? El tema está en lo que repite. Sí, no sé a cuántos papitos les ha pasado, ¿no? Tal vez cuando están haciendo la comida, generalmente las mamás, ¿no? Y es bajen a comer, vengan a comer. Entonces, la mamita ve la mesa, nadie llega, ¿verdad? Les dije que bajen a comer, que vengan a comer. Pasa que siguen sin hacer caso, están ocupados, distraídos en otras cosas. Sí. ¿Qué es lo que evita que hagan caso rápido? La repetición. Sí. Pero si nosotros, y esto es algo que yo personalmente a mi mamá una vez le dije, porque nosotros aquí en mi casa hay varios pisos,
Y era, no, bajen a comer, bajen a comer, bajen a comer. Hasta que yo una vez a mi mamá le dije, al que baja, ponle la comida. Sí, y al que no, y tú siéntate a comer. Si ya no baja nadie, siéntate a comer tú. Si ya no baja nadie, el que baje, él mismo tendrá que servirse la comida. O si la comida ya estuvo puesta, si se enfría, si se queda ahí la comida, que se quede ahí, porque el que necesita comer luego es la otra persona que no bajó. Sí, y si esto se comienza a hacer algo, los hijos luego solitos comienzan a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque mientras haya alguien que siempre haga, entonces yo ya no tengo la necesidad de hacerlo. Sí, ahora, cuando, volviendo a este ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si yo le repito hasta 2 veces? Sí, lo que se puede hacer y dependiendo de la situación, digamos que a mi hija le dije tienes que barrer y no hace caso, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer es dejar preparado la escoba, las cosas que tenga que hacer ahí, ¿sí? Y no repetir, evitar repetir las cosas. ¿Por qué? Porque si yo sigo repitiendo esa insistencia, no hacen que ellos hagan caso, sino hace que ellos hagan las cosas de enojados. Entonces, para la próxima también se van a sentir sin ganas de hacer las cosas. Entonces, probablemente el dejar que las cosas estén ahí, digamos, la escoba está ahí, ¿sí? Entonces yo la dejo ahí, entonces ya le veo a mi hija que sale, a mi hijo que sale, entonces lo que yo le voy a decir, mira, ahí está todavía lo que aún tienes pendiente, ¿sí? Entonces, por favor, ayúdame, ¿sí? Entonces así yo me evito de gritar, yo me evito de un montón de cosas, porque el repetir constantemente, lo único que provoca es, esto de repetir constantemente es puntualizar por si acaso, ¿sí? O sea, estoy ahí y ahí y ahí, que lo único que yo provoco es irritación. Me irrito yo y se irrita el otro. No sé si han identificado ustedes eso, ¿verdad? Muy bien. Y como les digo, esto es una práctica que al inicio probablemente sea difícil decirle, a él, le voy a dejar la escoba ahí. Y tal vez uno dice, pero ¿a qué horas va a ser? ¿A qué horas va a ser? Esto es un entrenamiento, tanto para el papá como del papá y la mamá como para los hijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no ha habido este tipo de interacción, entonces hay que comenzar a practicar una nueva, ¿no? Igual, ¿cómo hacer que los hijos obedezcan? También tiene que ver de qué manera tienen que obedecer. ¿A qué se refieren con el tema de obedecer? Tiene que ver con hábitos, tiene que ver con qué situación, ¿sí? Porque a veces el obedecer también es un tema muy amplio, ¿sí? Em, por acá, por acá hay otra. Ya. Si hay ingredientes para empeorar la comunicación, ¿cuáles serían los ingredientes para nuestra comunicación mejore cada día sin sermones? Ya. Si se trata justamente de sin sermones, sí. Esto tiene que ver más bien con reglas claras. ¿Por qué? Porque, como yo les decía, el sermón tiene que ver con algo moral, con una idea que yo tengo. Entonces, digamos, si mi idea de tener una familia ordenada es que la casa siempre esté limpia, pero tal vez yo no limpio o yo espero que los otros limpien, entonces el sermón no sirve de nada, porque se hace con el ejemplo, ¿sí? Entonces, digamos, hay que limpiar la casa, ¿sí? Y en vez de yo hablarles que limpien, 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 y esa es la pelea de siempre, ¿no? Es que nunca limpian. Es un fin de semana, digamos, un sábado, les voy a reclutar a todos y voy a decirles, a ver, hoy vamos a limpiar todos. Yo también me involucro. Cuando yo me involucro en las cosas, dejo de sermonear. ¿Por qué? Porque ya lo estamos haciendo todos, ¿sí? Y los hijos, al menos cuando son pequeños, necesitan ver el ejemplo de papá o mamá, ¿sí? Muy bien. Y con respecto a los ingredientes, ¿sí? Eh, los ingredientes para empeorar se ponen porque para comenzar a comunicarse de una mejor manera, lo único que necesitan hacer es no hacer esto. ¿sí? Entonces, más bien sería como, si tal vez yo estoy puntualizando las cosas, debo de analizar cómo lo estoy diciendo. Tal vez lo estoy haciendo gritando, tal vez el que se enoja primero soy yo, ¿sí? Entonces, es como hacer lo contrario nada más. Sí, como tal, no es como que hay ingredientes para mejorar, sí, porque entendiendo qué es lo que no debo de hacer, mejor ya hago ya algo diferente, ¿verdad? Pero lo que sí se puede hacer es diferentes maneras de cómo puedo
hablar, ¿no? De diferente manera. Por acá dice, ¿cómo hacer para que mi hijo de 2 años entienda? Ya, si tiene 2 años, no va a entender. ¿Por qué? Porque de manera evolutiva eso, como hasta los 4 o 5 años, va a comenzar a entender las cosas. De 2 años realmente no, porque su edad evolutiva no le permite, ¿sí? Entonces, por ese lado no iría más bien, porque también sería que entienda qué tipo de cosas, ¿sí? Entonces, más bien sería como que esperar un poco, ¿no? Por acá dice, mi hija tiene 9 años y no entiende que debe obedecer. Hay que decirle 2 o 3 veces. Me enoja y Ya, muy bien. Justamente aquí dice, me enoja y hace de mala gana, justamente, porque me estoy enojando, en este caso los hijos van a hacer las cosas enojados. Como les digo, comenzar a practicar esto, mira, ya te llamé una vez, voy a dejar las cosas que tienes que hacer ahí, voy a dejar preparadito. Si yo te veo, te voy a decir, mira, hay algo que tú tienes pendiente todavía, por favor hazlo, ¿sí? Y así yo hago que haga, ¿sí? Entonces, si yo estoy repitiendo, 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 en el caso de niños pequeños o niños que están como hasta los 8 o 9 años, algunas veces inicialmente va a ser necesario hacer con ellos las cosas, un poco, ¿sí? Y ir como haciendo con ellos para que esta conducta de hacerlo de mala gana vaya como cambiando, ¿sí? Por aquí dice, mis hijos de 6 y 10 años a veces, por más bonito que uno se les dice, no hacen caso. Quitarles algo favorito que a ellos no les gusta, igual a ellos no les importa. Ya, ¿por qué sucedió esto? Porque se agotó ese recurso, ¿sí? Entonces, cuando ya ustedes han intentado todas las formas de que ustedes lo han hecho, digamos la ropa sucia, ¿no? Les digo que siempre vayan a dejar la ropa sucia y nunca lo hacen. A veces una estrategia es dejar que ellos se acumulen solitos, ¿sí? Dejar que ellos se acumulen, ¿no? Si tienen la habitación desordenada, dejar que un tiempo, ¿sí? Siga desordenada. ¿Por qué? Porque luego ellos mismos generan la necesidad de orden, de comenzar a hacer las cosas. Porque si yo digo, ay, es que no arreglan, y pag yo les doy haciendo, ¿sí? Generalmente esto pasa mucho. Si ya veo que no hacen caso, entonces yo hago. Entonces ellos no generan la necesidad. Cuando ya se han agotado todos los recursos, lo que hay que hacer ahora, como este ejemplo de la ropa sucia, ¿no? Y también depende de la situación que sea. Sí, el que no se les intensifique tanto el decir, 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 sino más bien comenzar a generar en ellos esta necesidad. Sí, eso es algo que puede ser como una estrategia. Por aquí agradecen la respuesta. Es un gusto. Muy bien, por acá nos dicen que sí han logrado tener esa armonía. Me da mucho gusto. Hay algo que yo siempre repito, si hay algo que ustedes están haciendo y funciona, síganlo haciendo. Sí, las cosas que funcionan es algo que hay que mantener, ¿no? Muy bien. Por acá ya se han acabado. Un gusto para todos los que han encontrado una respuesta en esto que les mencionaba. Sí. Entonces, muy bien, vamos a ir si es que van surgiendo preguntas, yo voy a seguir respondiendo, pero vamos a ir justamente a ejemplificar estas cosas, ¿no? Como algunos me estaban pidiendo ahí. Puntualizar. Para que yo deje de puntualizar, tengo que fijarme primero en cómo yo lo estoy diciendo. Sí, muchas veces lo decimos de una manera tan enojada que yo desde ya provoco una conducta aversiva en el otro. O sea, el otro me va a evitar. Sí, y a veces los hijos con esto están cansados, las parejas también, ¿no? Me dice ya tanto esto que más bien estoy cansado de escucharle, ¿sí? Entonces va a ser la forma de cambiar el cómo lo estoy haciendo, ¿sí? Porque el puntualizar tiene que ver con eso. Probablemente sí, tengo toda la razón, pero si yo lo estoy haciendo de una manera ya cortante, enojado, irritado, lo que voy a generar en otro es una reacción similar. Entonces vamos a estar ahí escalando, peleando y subiendo, subiendo de nivel, subiendo de nivel. Para dejar de recriminar, sí. Muchas veces yo sí voy a tener la razón y probablemente el otro sí tenga la culpa de algo que hizo. Pero si yo le voy a estar diciendo constantemente que es su culpa, que es su culpa, que es su culpa, lo único que voy a generar es malestar, ¿sí?
Entonces, para comenzar a cambiar esta parte de recriminar, ¿sí? Es igual, devolver el tema con las preguntas, ¿sí? Cuando la mejor forma de confrontar a las personas no es diciéndoles, hey, vente, no, sino más bien preguntándoles, sí, mira, ¿qué sucedió? ¿Qué notaste tú que sucedió? Sí, y para nada ser sarcásticos, sí, sino más bien, como les digo, mirarles a los ojos, engancharles a los niños, a los chicos, sí, para que ellos, a pesar de que saben que tienen la culpa, sí, ellos no se sientan como que están en un juzgado, sí, tomarse ese tiempo para decirles, mira, esto que tú hiciste a mí me molestó bastante y yo quisiera saber qué es lo que tú podrías hacer o cómo yo te podría ayudar para solucionar esto. Sí, porque sabes que tú tuviste la responsabilidad también, pero ¿qué podemos hacer? Entonces, el involucrarme también. Entonces, ya no generamos culpables en juzgados, ¿sí? Entonces, más bien va a ser guiar a través de preguntas. Echar en cara, que esto más bien es como una actitud. Si yo tengo en mi cabeza mucho esto de echar en cara, es una actitud que yo debo cambiar primero, ¿sí? Porque muchas veces el que echa en cara es porque constantemente se está sacrificando. Sí, y obviamente si yo te digo, ah, es que yo hice esto por ti, tú no lo agradeces, entonces ya me convierto yo en una víctima, de pobrecito yo que a mí me están haciendo daño, ¿sí? Entonces, ¿cómo cambiar esto de echar en cara? Vuelvo al tema de las preguntas, ¿no? Al tema de las preguntas, mira, esto que sucedió, ¿sí? Aquí es la clave hacer preguntas, aquí las preguntas van a ser las claves, ¿sí? En lugar de echar en cara, yo puedo decir, mira, esto yo lo hice con este esfuerzo y no sé, noto que tal vez tú, no sé si te molestó esto que yo hice o tú quisieras hacerlo de otra manera, ¿sí? Y comenzar a cambiar estas cosas, porque si bien yo puedo decir que a mí me molesta algo, ya no le estoy echando en cara, ¿no? Es que yo estoy haciendo esto por ti y tú no eres agradecido, porque esto pasa demasiado. Igual, vuelvo al tema de las preguntas, ¿no? El tema de sermonear. Primero aquí ir viendo si yo estoy siendo un ejemplo frente a eso, porque alguien que no tiene autoridad sobre lo que está diciendo, entonces siempre va a fallar, porque es, eh, no sé, lo que yo les mencionaba hace unas charlas, ¿no? Yo como papá odio que griten, pero cuando yo les digo que no griten, les grito, ¿verdad? Es como que, ah, no griten, pero el que primero está gritando para que no griten soy yo. Entonces, para dejar de sermonear, hay que primero ver el tema de moralmente y éticamente cómo está mi posición frente a mi pareja, frente a mis hijos. Sí, estoy haciendo yo lo que estoy exigiendo, sí, o más bien está desviado por ahí algo que no cuadra, ¿verdad? Entonces, esto es importantísimo tenerlo en cuenta, sí. Si yo quiero dejar de sermonear, mejor me involucro, pregunto, ¿sí? Y más bien veo en qué medida esto que yo quiero hacer notar también es algo de lo que yo estoy dando el ejemplo. Para el tema del te lo dije, también volvemos al tema de las preguntas, ¿no? El confrontar en el hecho de hacerle notar al otro en qué falló, dándole la responsabilidad al otro a través de preguntas, ¿sí? Miren, esto que tú hiciste, ¿qué crees que salió mal? Sí. ¿Qué cosas crees que debiste haber, que pudiste haber mejorado? Sí. ¿Cómo te puedo ayudar ahora que ha sucedido esto? Sí. Entonces cambia ya la connotación. Ahora, este tema de hacer preguntas frente a situaciones así, sí es difícil al inicio, pero como les digo, el tema de la comunicación es una práctica, es una práctica. Muy bien. Por aquí me dicen, con el tema de niños que acaban muy tarde como para comer, ¿verdad? Y se demoran mucho. Aquí más que todo hay que usar estrategias, porque a veces la comida se vuelve una tortura y la comida, el tiempo de comida no debería ser una tortura. Sí, de vez en cuando a los hijos se les puede incluir en la cocina, ¿no? Mira, ayúdame. O de vez en cuando decir, mira, ¿qué te gustaría comer? Preparemos juntos, ¿sí? Para que el niño tenga gusto de comer y sobre todo ver porciones.
A veces a los niños se les pone platotes, ¿no? Entonces el niño ve el platote y obviamente no va a querer comer. Entonces más bien va a tener que ver con ir analizando, hay que ir analizando qué aspectos de la comida, si tiene que ver con la comida o con qué aspecto, ¿no? Y muchas veces sirve también hacer la comida como un juego, al menos con niños, ¿no? A ver, ¿quién es el que va a acabar más rápido? A ver, vamos a ver. Y no exigir, porque mientras más presión yo le meto al niño, el niño es como que más se queda congelado, más se queda congelado, ¿sí? Entonces, y en caso de los niños que se demoran mucho también, déjeles que se demoren. Si se van a demorar 4 horas, que se demoren, pero que coman. ¿Sí? Porque ellos también en este caso se van a ir autorregulando solos, ¿sí? Y no hay que echar culpas, no hay que decir, mira, qué lenta que eres, que nada, porque eso solo va a provocar en el niño, como les mencionaba hace unas charlas, el tema de la identidad, ¿sí? Entonces, más bien habría que ver, ¿no? Por aquí me dicen, hay padres que nunca tuvieron que recurrir a la corrección física, solo verbal, sin embargo, tienen unos hijos responsables y obedientes. Esto más bien es algo de una herencia con el ejemplo, ¿sí? Y decir, mira, yo estoy en esta posición y de, 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 mm, de ejemplo, ¿no? Tengo esta apertura a mostrarles que también soy obediente, por ende ustedes también aprenden a ser obedientes. Miren, el que un hijo sea desobediente es porque aprendió a ser desobediente, ¿sí? Estas son conductas aprendidas, ¿sí? A veces pasa en la casa mismo o a veces son cosas que se traen desde afuera también, pero eh, también el tema de hijos que son automáticamente responsables también es porque se les ha permitido ver la consecuencia de sus actos, no diciéndoles, te dije, mira, hago tanto por ti y tú no haces nada, no, sino con estas preguntas, ¿no? De confrontarles preguntándoles, ¿qué notan ellos? ¿Qué creen que fue su responsabilidad? ¿Cómo ellos pueden ahora resolver esto? ¿Y cómo yo les puedo ayudar? Porque así creamos hijos que tienen confianza en sí mismos, que comienzan a tener criterio de responsabilidad y que saben que detrás de ellos también hay padres que les están respaldando, ¿no? Por aquí me dicen hijos imperativos. Más bien es eso, el tema de la imperactividad a veces también se vuelve un mito, ¿no? Entonces, más bien habría que ver qué es lo que está sucediendo ahí, ¿sí? Habría que irse por ese lado un poco más específico. Em, pero generalmente si son niños muy pequeños, habría que ver cómo se están llevando más que todo las situaciones en casa, ¿sí? Eh, Porque la pregunta también está muy en general, ¿no? A veces la hiperactividad. Un niño que no juega es un niño enfermo, ¿sí? Los niños normalmente deben ser inquietos, los niños deben estar más activos que nunca, porque un niño que no es así es un niño que algo le está pasando, ¿sí? Es un niño que hay algo que no cuadra en el niño, ¿sí? Entonces, más bien sería ver cómo, de qué manera se puede ir canalizando esa energía, ¿no? Esta actividad que tienen los niños. Muy bien, estamos justo a tiempo. Y nuevamente les quiero traer a colación este versículo que les decía, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? ¿Qué de estos ingredientes tal vez yo tengo en mi mente? Tal vez porque yo los viví o porque de alguna manera yo vi que esto era útil y lo sigo haciendo, pero tal vez no es la manera más adecuada, ¿sí? Más que todo es como ir identificando estas cosas y como les digo, esto más bien tiene que ver con práctica, ¿sí? Cuando yo quiero hablar a mis hijos de obediencia, entonces que vean en mí también a alguien obediente, que vean en mí que cuando yo les digo que obedezcan, no estoy yo enojado para decirles, hey, obedezcan, sino más bien que ellos también vean que a mí también me duele, que a mí también me lastima, ¿sí? Y que a través de esto poder generar en ellos responsabilidad, ¿sí? Porque el que yo confronte a través de preguntas, mirándoles a los ojos, mostrándoles que para mí también es doloroso, mostrándoles que eh,
hay formas de solucionar las cosas que están siendo un problema. También les ayuda a los niños a crear responsabilidad consciente sobre esto. Sí, muy bien. Bueno, terminamos justo a tiempo. Les agradezco una vez más por estar presentes. Espero que esta manera en la que hicimos esta interacción, espero haber resuelto dudas. Sí, aún como les decía, vamos a seguir con una jornada de charlas que tienen que ver con esta parte, ¿no? Entonces, vamos a ir como abarcando muchos más temas, ¿sí? Entonces, tomen en cuenta estos ingredientes, papitos, mamitas, y vayan identificando, ¿sí? En el momento en el que yo puedo ser consciente de que estoy haciendo mal, voy a comenzar a hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque ya no voy a querer repetir lo que he estado haciendo mal, ¿sí? Muy bien, entonces eso, mis estimados, que tengan una linda noche. Muchas gracias em, por el espacio también, así que nos estaremos viendo el próximo mes con otras charlas, ¿sí? Muy bien, que tengan una buena noche. Muy bien. Gracias, hermano Daniel Morales, gracias por todo. Tremenda charla, me gustó mucho. Estuvo muy interesante. Y las preguntas estuvieron hoy calientes, estuvieron espectaculares esas mamitas preguntando. No, está bien porque cada vez que ustedes preguntan uno aprende más. Por lo menos yo aprendo de ustedes, de sus preguntas, porque yo tengo una niña de 9 años, y de 10 años, perdón, y ella va creciendo, y ustedes ya tienen algunos niños más grandecitos, y ustedes están viviendo algunas cosas que yo no he vivido todavía, pero a través de sus preguntas yo puedo aprender. Gracias, hermano Daniel, gracias, papito, gracias, mamita. Hermana Viviana, le dejo para que usted pueda cerrar esta reunión, porque ya son las 8 de la noche. Buenas, buenas noches, mis queridos papitos. Agradecerles una vez más por su presencia. Les quiero pedir, por favor, a todos que prendamos solo un momentito la cámara para capturar, ¿sí? Vamos a tomar una fotografía. A todos necesitamos saber, porque hay algunos que tienen colocado Redmi, cosas así que no sale el nombrecito. Entonces, ahora, ¿sí? Prendan sus camaritas, que ahora vamos a capturar las imágenes para saber qué papito está detrás de las cámaras. ¿Sí? Una, todavía no apaguemos, por favor. Mantenga prendida. 2, continúa. 3, 4, ya. Bueno, los papitos que no prendieron la camarita, igual, si tienen colocado bien su nombrecito, no pasa nada. Agradecerles, papitos, por acompañarnos esta noche, invitarles a que continuemos participando de estas hermosas charlas, ya que nos permiten aprender. También animarles, papitos, el día de hoy, todos los tutores publicaron en sus WhatsApp acerca del bono escolar, así que también, papitos, por favor, acérquense a retirarlo, sean diligentes. Los que eligieron útiles, por favor, vayan a la librería San José. Los que eligieron uniformes, ahí es donde el señor al frente del Ovidio, se me fue el nombre, Bustamante,